más noticias. De personas que protestaban por la... Bueno, este es un espacio del noticiero El Sol de las Noticias, donde invitamos a personas de diferentes sectores de la sociedad para hablar de diferentes temas, no solamente el tema político, sino temas de índole social, a veces temas religiosos, espirituales. Esta mañana hemos invitado al licenciado en Filosofía Germán Andino, de Nueva Acrópolis. Estaremos hablando de qué se trata Nueva Acrópolis y cuál es el objetivo de esta organización. Gusto saludarlo. Mucho gusto, ¿qué tal? Mi nombre es Germán Andino, soy arquitecto, soy filósofo, artista del cómic nacional también. Y bueno, estamos aquí agradecidos por la invitación que nos ha dado este día para hablar de nuestra escuela, que nuestra asociación cultural Nueva Acrópolis está a nivel internacional. Es un espacio donde ofrecemos cultura, arte y filosofía. Tenemos como una de nuestras formas de pensar es que la humanidad puede crecer, puede cambiar si se va culturizando cada día más de manera personal y con interés propio. Si la filosofía también la adopta en su vida, ayuda a que se conozcan mejor ellos mismos, a que conozcan mejor la situación de la sociedad, a entender cómo va pasando el cambio y cómo poder adaptarse a él. Y también hablamos acerca del arte. En este caso, pues venimos a hablar acerca de un concierto de gala de la Filarmónica Coral de Honduras, que nos ofrecen un concierto hermoso, fantástico, el día 30, sábado 30 a las 6 de la tarde en la Escuela de Música de Honduras. Y estará el señor Diego Carneiro, que es un violonchelista de origen brasileño-ecuatoriano, que él estará haciendo un solo y también él estará como director musical. Entonces nosotros tenemos una serie de cursos, tenemos también el mismo día la apertura de un nuevo curso de filosofía aplicada a la vida, abierto a todo público, que será a las 11 de la mañana, el primer mes es gratis. Nosotros pensamos, pues, como le digo, y mantenemos que la filosofía en las personas ayuda a que cada uno se entienda a sí mismo, entienda la sociedad y se supere a sí mismo, porque tiene que ver con el autoconocimiento. Y bueno, todos sabemos que el conocimiento ayuda a que cada persona se supere, pero lo mejor de todo esto es aplicarlo para que se convierta en sabiduría. Ahora, le voy a robar un poquito el tiempo porque me voy a apartar del tema, porque me habla usted de la arquitectura, usted es arquitecto. Entonces, quiero hablar un poquito de eso porque veo que parte del desorden que viven nuestras ciudades es porque nunca se les hizo caso a los arquitectos. Sí, lastimosamente, bueno, como todos saben, el arquitecto, el ingeniero encargado del desarrollo de la ciudad es un urbanista. Entonces, el urbanista tiene una conciencia global de la ciudad como tal, donde cada una de las partes es parte de un todo. Entonces, no podemos colocar proyectos que no funcionan o proyectos que no están articulando la ciudad, que no están generando un desahogo. Entonces, se requiere un análisis enfocado. Entonces, ahí traemos la filosofía de nuevo, porque ¿qué pasa? Cuando hay ética, cuando hay moral, cuando hay pensamiento, cuando hay algo que se ha ido perdiendo en la sociedad, que es el sentido de la comunidad. ¿Qué significa eso? Antiguamente, un ciudadano era aquella persona que formaba parte de una ciudad, pero que también aportaba a ella. Entonces, cada persona, desde el trabajo más pequeño hasta el trabajo más grande, en este caso los urbanistas, estamos pensando en cómo mejorarnos a nosotros y a nuestra sociedad. Entonces, los proyectos que se deben de realizar deberían de ser con un orden que ayuda a todos. Claro, o sea que no debemos la existencia del arquitecto casi siempre se ha creído en Honduras que es el encargado de hacer el dibujo de una casa, claro, ¿no? O de un edificio. Y va más allá de la participación del arquitecto. ¿Qué es lo que busca el arquitecto? ¿Qué es lo que pretende? Usted me ha explicado así en líneas generales. Pero el arquitecto busca también parte de no solamente la infraestructura, sino la convivencia. Así es. Bueno, también soy urbanista, entonces le puedo hablar de que como urbanistas, nosotros, estos proyectos tienen que ser integrales. Deberían de desarrollar
la actitud de la comunidad. Deben de ser espacios de desarrollo social, donde las personas puedan interactuar, donde las personas puedan, que no se conviertan en espacios solo de paso. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros creamos arquitectura abierta, si creamos espacios abiertos que sean seguros, que sean fácil de comunicarse a ellos, que haya accesibilidad y que sea inclusiva, entonces estos espacios no son espacios muertos, sino que se vuelven espacios de integración. Entonces, como arquitectos, nosotros, nuestra especialidad es el diseño. Nosotros sí diseñamos, nosotros estamos capacitados. ¿Qué significa diseñar? Poder nosotros integrar las diferentes partes del contexto, integrar a las personas como tal, y no solamente es una obra construida, sino que también tiene armonía, tiene color, tiene texturas, tiene integración social, tiene integración psicológica, porque en el ámbito urbanístico no solo hay arquitectos, ingenieros, también hay sociólogos, hay economistas, porque cada proyecto debe integrar todas las partes, no solamente es un elemento constructivo. Y aquí también yo creo que hay un error, porque creemos que esto solo debe ser en las grandes ciudades o cuando se construye una colonia. Esto debería ser también tomado muy en cuenta por las alcaldías, que tal vez no tienen mayor crecimiento en las aldeas, en los caseríos. La construcción de una escuela no debe ser al garete, solo porque llegó alguien y dice, aquí quiero la escuela y que la tengo que construir. ¿Qué elementos se pueden tomar? Por ejemplo, pongamos una escuela. Ok, ponemos una escuela. En primer lugar, tenemos que hacer un análisis de densidad. Tenemos que hacer también un radio de importancia para esta escuela, un radio de acción. O sea, no vamos a colocar una escuela donde le queda lejos a todos los usuarios, por ejemplo. Claro. O sea, debemos de ubicarla de manera estratégica que ayude a las diferentes comunidades de manera equitativa y equidistante. Porque las escuelas como tal no solamente son un espacio de formación, sino que son un espacio de desarrollo de comunidad, desarrollo de valores. Entonces, ¿qué pasa cuando hay niños que tienen que caminar? Por ejemplo, hay unos niños que tienen que caminar 1 kilómetro, por decir algo, y hay otros que están a 2 cuadras, pero donde la mayoría deberían de tener una comunicación de manera equidistante. Eso afecta también de una manera u otra psicológicamente, porque ¿qué pasa cuando estos niños llegan más cansados, cuando estos niños llegan más sudados, cuando estos niños llegan, como quien dice, reduciendo un poco su energía y la atención? Claro. Y una escuela como tal, porque se puede hacer un espacio económicamente agradable, que eso es lo que pasa, tenemos la mala concepción que económico es malo. Nosotros podemos, de manera creativa, esa es parte del arquitecto, crear un espacio que se adapte al uso del usuario, dándome la redundancia. Entonces, si nosotros con acabados económicos, si nosotros ponemos ciertas texturas, ciertos colores y los materiales le sacamos su mayor provecho, entonces podemos crear un espacio que sea habitable. ¿Qué pasa? Normalmente se hacen espacios que son calientes, que no están bien ventilados, que no están bien iluminados. Eso afecta a la atención de las personas que están utilizando el espacio y al confort. Entonces, como arquitectos nosotros vemos todo eso. Pero le digo, nosotros no simplemente se trata de un espacio donde entran por un hueco una serie de personas y donde hay un hueco que significa ventana y que entra luz. No, hay un análisis climático que ayuda a asegurar el confort de ese espacio. Y como estamos hablando de filosofía, tiene algo de filosofía claro esto, ¿verdad? Sí. Yo creo que el hecho es que cuando... Y vea usted, que yo no había reparado, le hago la consulta, pero no había yo nunca reparado en esto, de que la construcción de una escuela no solamente debe ser, no solo debe, es el lugar donde se van a ir a sentar los niños y que esté una ventana y si no hay claridad entonces le ponemos luces, sino que se conjuga aprovechar la naturaleza, que tenga luz natural, que sea lo suficientemente ventilado, que sea lo suficientemente adecuado en cuanto a luz se refiere, espacios, todo eso es una armonía. Hay algo que se llama la ergonometría y la antropometría. Nosotros cuando diseñamos un espacio lo estamos diseñando para la persona que lo va a utilizar. Asimismo, el mobiliario debe adaptarse al usuario. Entonces, ¿qué pasa? Hay un mobiliario para niños entre 1 y 3er grado, hay un mobiliario para 4º a 6º grado, que tiene que ver con el tamaño de ellos, que tiene que ver con la visión que ellos tienen hacia el pizarrón, la altura con respecto al maestro. Entonces, esas son cosas que nosotros como arquitectos estamos enfocando. Cada vez que vemos un diseño, vemos todas sus partes.
Filosóficamente, como lo dice usted, lo que tiene que ver es que como filósofos y arquitectos, como filósofos e ingenieros, como filósofos y ciudadanos, nosotros estamos pensando que cuando desarrollamos este espacio es para que se use de la mejor manera. Por ejemplo, imagínese crear un espacio que sea fresco, que sea bien iluminado, que sea ventilado y que no necesite iluminación durante todo el día, porque tiene suficiente iluminación y ventilación. ¿Qué pasa también con la altura del espacio? Si nosotros tenemos techo de lámina, pero lo dejamos demasiado bajo, estamos creando un horno. Entonces, ese problema hace que las personas estén más preocupadas por darse aire, por estar un poco más, se incomodan, entonces ya el aprendizaje se reduce. ¿Y qué pasa? Hay diferentes sistemas constructivos alternos que ayudan a construir de una manera en la que uno puede generar ese confort. Y digamos, hablábamos del tema de la educación, pero puede ocurrir también en el tema de salud. Claro que Que sí, metemos a la gente en un centro de salud y lo alineamos y hay 100, 150 personas dentro de un local que tal vez está capacitado para tener 30, 40 personas. Ya desde ahí provocamos más enfermedad. Exactamente, ese es el detalle, como está diciendo, la salud, la educación, el comercio, cualquier situación tiene que ver la parte filosófica en el sentido que estamos pensando que es de uso de un ser humano. Entonces debe tener las condiciones adecuadas. No estoy diciendo que los materiales más caros, no necesariamente. Pero si usted elabora un pasillo lo suficientemente ancho para que las personas transiten, para que otras descansen o esperen, y si el espacio, el mismo pasillo, es lo suficientemente ancho para que el sol en su movimiento del día no asolea a estas personas, también hace que tengan un confort. Entonces, si tiene una altura adecuada, entonces quiere decir también que tiene la iluminación, que la temperatura se mantiene. Entonces, como le digo, no necesariamente es pegarse al hecho de que, uy, es más caro hacer eso. No, con solo hacer un espacio un poquito más ancho, un poquito más alto, ya estamos generando un confort. Filosóficamente estamos hablando de las condiciones que estamos generando para que estas personas tengan un uso adecuado y confortable de este mismo espacio. ¿Qué pasa? Como le digo, si usted tiene un consultorio médico, podemos hablar de voluntariado. Nosotros podemos decir, escucha, que podemos traer a un artista, una persona que diga, el espacio que es infantil, podemos hacer un mural. Entonces ya no se vuelven 4 paredes grises donde un niño se siente incómodo porque los colores son los que lo mantienen a él distraído, lo mantienen vivo, lo mantienen en otra frecuencia mental. Entonces nosotros podemos generar un ambiente agradable en un espacio que tiene las condiciones y no necesariamente estamos hablando de irnos a un presupuesto muy elevado. Y porque sí, de repente las escuelas son 4 paredes, así muy grotesco. Ventanas por un lado y nada por el otro. Y voy un poquito más a cuestiones que tienen que ver también con la construcción, porque sin quererlo, de repente solo lo vemos como infraestructura, pero usted me abre la puerta a decir que también una construcción puede despertar, ¿verdad?, cuestiones espirituales, si se quiere, y filosóficas. Por ejemplo, la construcción de un puente. Les digo, no, esto es tan sencillo, la gente antes lo hacía, ponía un par de trancas y lo importante es que pasara el vehículo. Un puente que tiene que, desde la visión de un arquitecto, y en el caso de usted que es filósofo, ¿qué quiere plasmar usted en un puente? Ok, un puente es un espacio que comunica, es un espacio de transición, es un espacio que articula 2 lugares específicos. Entonces, si las personas pueden transitar a través de él de manera adecuada, segura, y este puente tiene condiciones como iluminación, anchos adecuados, barandas de seguridad, entonces se genera un espacio de transición agradable, confortable, que hace que las personas cuando se comunican de una comunidad a otra se sientan seguras y se sientan tranquilas al pasar por él. Que eso es más que lo que normalmente pasa, que es un espacio donde transita a veces los carros principalmente y las aceras son inadecuadas y son inseguras y las personas tienen, más que todo, corren peligro. Entonces, ¿cuántas veces no hemos visto que alguien en el puente se baja de la acera, se pasa a través de las calles? Y ¿qué pasa? Hay que condicionarlo también. Entonces, un puente es más que un espacio de comunicación entre uno y otro. Es un espacio de transición, un espacio confortable de comunicación entre 2 comunidades. ¿Hay cuidado de eso en Honduras, de los puentes? Fíjese que no, normalmente tenemos el problema de que no generamos, como le digo, se olvida quién es el usuario.
Entonces estamos... hacemos el puente para el carro, no para los seres humanos. Exactamente, estamos diseñando una ciudad para el vehículo, no para el ser humano. Y ese es un detalle que tenemos que cuidar, ya que a nivel internacional es gracioso, porque se están empezando a destruir carreteras para construir fajones verdes de transición peatonal. Se está incitando a las personas por contaminación, por confort personal, por psicología, por salud, a que la gente camine por espacios seguros, verdes, porque lo que queremos es tener espacios que reduzcan la temperatura. Las carreteras lo que hacen es generar contaminación y generar calor. Lo que ocurre en una ciudad como Tegucigalpa, hemos visto que en los últimos años se ha hecho mucha construcción, hay mucha infraestructura de cemento, claro, digamos. Sí, Entonces, ¿qué está ocurriendo? Eso nos afecta, ya lo decía usted, de repente las temperaturas, sí, pero filosóficamente, metiéndonos a este rollo de la tranquilidad del ser humano. Así es. Hay algo que se llama vigilancia natural. Cuando nosotros tenemos espacios abiertos, que los espacios estos son cómodos para que las personas transiten, un espacio bien transitado es un espacio seguro, porque de esa manera las personas todas tienen visibilidad de un lado hacia otro. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tuviéramos comunicaciones, así como dentro del bulevar, un carril peatonal bien arborizado, con bastante grama, con senderos, eso ayudaría a que las personas caminaran o anduvieran en ciclovías. Entonces, ¿qué pasa? Estaríamos incitando a las personas a que tuvieran mayor salud física porque caminarían o andarían en bicicleta si tuvieran la oportunidad de comunicarse de manera segura y confortable de un espacio a otro en la ciudad. Entonces estaríamos cuidando la salud de las personas al cuidar también no solamente que puedan caminar por un lugar adecuado y que se comuniquen a él de manera adecuada, sino que también estamos reduciendo el impacto calórico, térmico en la ciudad, porque estamos generando una huella verde más amplia en la ciudad, en vez de generar una huella de concreto que lo que hace es aumentar el calor en la ciudad. Ahora vemos, por ejemplo, el anillo periférico en Tegucigalpa. Yo recuerdo que, no sé si todavía lo hará gente, que se iba a correr, y algunos dicen que por cuestiones de seguridad, pero es que la alcaldía está en otros países, las alcaldías están obligadas a darle seguridad al ciudadano. Exactamente. Entonces, esos son espacios que hemos visto se los han ido robando para darle a los vehículos y no a los seres humanos. Cuando debió haberse mantenido, si bien la bahía que tienen al centro ya la han logrado reducir, los árboles que habían los han quitado, deberían en los extremos ser lo suficientemente amplias las aceras y crear un espacio, como usted lo señala, como dimos nosotros, de tierra y que haya grama, pues, donde la gente pueda transitar con libertad. Eso nos provoca algún grado de inestabilidad emocional. Claro que sí. Imagínese una ciudad donde usted no puede caminar, una ciudad donde usted corre el peligro de que la atropellen casi en cualquier lugar, porque ahí se fija, se han ido eliminando los puentes peatonales. Entonces, si las personas sienten que pueden caminar, sienten que pueden transitar de una forma no motorizada, se integran más a la ciudad, le agarran un poco más de identidad a la ciudad, porque se sienten empoderados al usarla. Pero ¿qué pasa? Nos obligan a utilizar el taxi, nos obligan a utilizar el transporte urbano, que en otros países es una forma de reducir la cantidad de carros que transitan en una ciudad. Pero claro, estamos hablando siempre de seguridad. Pero ¿qué va? Como le digo, no es necesario que tengamos guardias en cada 2 cuadras, por ejemplo. Si nosotros tuviéramos esta franja peatonal o de una ciclovía y pudiéramos nosotros transitar por un espacio arborizado que nos cubre y nos proteja de la inclemencia del sol, entonces la gente sentiría un confort, se sentiría más identificada, sentiría más amor. Y ahí prácticamente sería interacción y sería como yo le doy la seguridad a usted, que si vamos caminando ahí se integra otra persona, entonces ya como que al que quiere hacer las cosas incorrectas se le limita la posibilidad. Porque ya estamos hablando de un lugar bastante transitado. Imagínense que en estos pasos peatonales sean lo suficientemente anchos para que hayan pequeñas plazas
donde hayan ventas de café, de algunos bocadillos, de que en el proceso de llegar al trabajo uno diga, no, me voy a tomar un cafecito al aire libre, bajo una buena sombra, y aunque haya tránsito en los extremos, pero uno se siente seguro porque está en un espacio verde, en un espacio seguro porque hay gente transitando constantemente, y eso atrae a más personas y eso le da una incidencia emocional a las personas diferentes. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos miedo de caminar, tenemos miedo de que nos asalten, porque estamos solos en una isla, en una parada de buses, y no hay muchas personas, entonces decimos, pucha, nos sentimos como amenazados por algo. Pero si estamos con un flujo continuo de personas, gente que se sienta un rato a tomar un café, gente que entra tal vez un poquito más tarde y pasa en bicicleta, se toma un jugo. Imagínense que hay centros de batidos, de espacios de ensalada, de jugos verdes, y usted puede transitar en bicicleta a las 6 de la mañana, toma su juguito, va hacia su recorrido y regresa. O al contrario, va en dirección a su trabajo, se sienta un rato, toma un jugo y continúa por un espacio que está seguro y que está bien adecuado con protección de árboles, con espacios donde se siente más fresco, porque sí se siente más fresco. Ahora, el tema de por ejemplo, la vivienda. Regularmente aquí se dice la vivienda, cuando se trata de familias pequeñas, hay un nombre con las que la identifican, no recuerdo en este momento, pero la básica que le dicen, una vivienda básica. Entonces, dice, no es que voy a construir mi casa, o el ingeniero o el maestro de obra le dice, pero a mí me gustaría que un arquitecto, ¿verdad?, me pudiera reflejar lo que yo tengo la idea de hacer mi casa. Y le dice, no, es que eso es un gasto, es muy costoso el tener que ir a buscar un arquitecto para que le dé una idea. ¿Qué tan saludable es el hecho de que un arquitecto, qué es lo que ven ustedes dentro de una casa? ¿Solamente es hacer el dibujo o toman en cuenta, por ejemplo, cuestiones de la electrificación, ventanas? ¿Qué cosas son las que tiene que ver el arquitecto? Ok, como arquitectos, nosotros volvamos a tomar la filosofía. Sí. Entonces, un arquitecto filósofo ve la casa, la unidad habitacional, como un microcosmos, como un pequeño universo, donde un núcleo familiar crece, se desarrolla, se generan sus valores. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un espacio inadecuado? Un espacio, volvamos a traer la ventilación, la iluminación, el confort térmico, se vuelve un espacio que es inhabitable. La gente en este lugar se siente cansada, se siente molesta, irritada por lo mismo de los cambios de temperatura que estamos teniendo actualmente, lastimosamente por el uso de materiales inadecuados, que no son más ecológicos. Entonces, como arquitectos nosotros hacemos hasta una pequeña entrevista, le decimos, ¿qué le gusta hacer a usted? ¿Cuáles son sus actividades diarias? Porque resulta que hay un niño que es deportista, hay una niña que le gusta la música, entonces uno dice, bueno, ¿qué tal si colocamos colores que enfaticen la actividad? Es una persona, el futbolista es más activo, entonces necesita tener colores o texturas que ayuden a que él se mantenga activo. En el cambio de la persona que es musical, es una persona que se le deberían de colocar colores, texturas que evoquen una tranquilidad, pero un desarrollo y una pasividad a la hora de concentrarse, si está tocando violín, si está tocando guitarra o algo por el estilo. Entonces nosotros nos enfocamos, como le digo, en el usuario. Diseñamos de acuerdo a quién lo va a usar. Padre de familia, que es lo que le gusta hacer. Si él es una persona que lo que le gusta es sentarse afuera a leer un rato o armar, por decirlo así, una carneadita con los amigos, que en cualquier segmento se hace. Sí. Entonces decimos nosotros, bueno, ¿por qué no le armamos una pergolita al frente donde él va a poder simplemente colocar una carpita y ya arma su espacio social? Y pues la señora dice, no, yo también puedo usar ese mismo espacio. Entonces, ¿me entiende? Como arquitectos nosotros vemos hasta el elemento más pequeño, la vivienda más básica, tiene un uso, tiene una forma de adecuarse a las personas que lo van a utilizar. Y vaya, puede decir usted, pero si estamos haciendo vivienda en serie, entonces al menos buscamos la manera de que esté bien orientada, de acuerdo al sol, de acuerdo al viento, para que esté, como le digo, en lo más básico, un análisis climático, que esté bien iluminada, que esté bien ventilada y protegerlo de la cara que tenga mayor incidencia solar. Entonces, ¿qué pasa? Si lo vemos filosóficamente siempre es buscar un espacio adecuado, agradable, para que un núcleo familiar se desarrolle. Entonces el arquitecto ve más allá que 4 paredes, un hueco para entrar y un hueco para ventilar e iluminar. O sea, no solamente es eso.
sino que se van creando los ambientes. Y qué interesante que usted lo dialogue en este momento, porque tal vez uno está en la vivienda, entonces el mismo color de la habitación de los padres la tiene el niño, la tiene el adolescente. Así es. Ponemos colores de repente ya a una persona de mi edad. ¿Qué tipo de color? Digamos, persona de la tercera edad. ¿Cuáles son los colores más sugeridos al momento de pintar una habitación? Hablando de teoría del color. Y que tiene que ver, lógicamente, con filosofía. Estamos hablando de filosofía, claro. ¿verdad? Del impacto también emocional, psicológico que tienen los colores. Así es. Vaya, nosotros, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos un espacio completamente blanco, uno dice, es un espacio bien iluminado, está pues la iluminación y también trae frescura, pero no es el color adecuado para los diferentes usos, no siempre, pues. Entonces, ¿qué pasa? Si, como puede ver, nosotros podemos decir, en la habitación de los niños deberían de ser colores más vivos, porque deben de ser colores más cálidos. ¿Qué tipo de colores? Colores como puede ser rojo, naranja, y no puede, dependiendo de qué tanto el niño necesite despertar o mantenerse activo, es la intensidad. ¿Y qué pasa? Los colores más suaves, en el caso de la tercera edad, como dice usted, si es una persona que lo que le gusta es leer, escuchar música, entonces estamos hablando de colores más fríos en este sentido, por decirlo así, colores más tenues, más sobrios. Entonces estamos hablando de un gris tal vez, pero con un verde pálido. Entonces estamos hablando de no necesariamente irnos a lo gris, a lo demasiado triste, por decirlo así, porque uno dentro de los colores sobrios puede manejar también cierta intensidad o cierto movimiento de colores. Dos paredes de colores diferentes ayudan a que crean una intención diferente y una atención diferente de la persona que usa ese lugar. Fíjese que mire qué interesante hablar con la gente entendida de la materia. Yo jamás había reparado en cuestiones de colores, sino es lo que me gusta, lo que me llama la atención a mí. Píntelo de tal color, independientemente para el uso que le voy a dar. Pero cuando usted me dice que hay colores que lo incentivan a uno, le levantan el ánimo, lo hacen sentir bien desde la mañana, y si usted llega en la tarde, se va a sentar, va a dialogar o va a leer, hay colores que lo hacen sentirse en ambiente. Hay colores para comer, para incitar a comer, hay colores para incitar a leer, hay colores para incitar a ejercitarse, hay colores para incitar al desarrollo musical, hay colores que se utilizan en los espacios de médicos, de uso psicológico. Entonces ya hay una psicología del color, y filosóficamente hablando, en nuestra escuela nosotros tocamos los detalles acerca de la historia, de cómo, por ejemplo, tocamos estos temas, cómo la arquitectura, a través de la antigüedad a la actualidad, qué diferencia había con estos proyectos de impacto, con esto, como si hablamos de ciudades como Egipto, si estamos hablando, como cultura como la egipcia, estamos hablando de cultura romana, cultura griega. ¿Qué pasaba? Ellos eran monumentales, ellos utilizaban algo que se llama la arquitectura sagrada. ¿Qué pasaba con esto? Se hablaba de que un espacio debería de evocar a algo divino, debería traer situaciones en las que las personas se sienten identificadas y se trabajan a sí mismos. Entonces, en nuestra escuela nosotros hablamos sobre historia, hablamos sobre cultura, hablamos sobre arquitectura, hablamos sobre arte, y se tocan todo este tipo de temas que cuando una persona cualquiera puede estudiarlo de manera general, empieza a darse cuenta, por ejemplo, por qué en la antigüedad las sociedades eran mucho más avanzadas en el sentido personal. No necesariamente hablamos de tecnología como tal, sino que una sociedad que estaba más integrada, una sociedad, por ejemplo, imagínense que nosotros, en vez de levantarnos a 1 de la madrugada a sonar una cacerola, por ejemplo, que cada quien viniera y dijera, yo voy a tocar la guitarra, y en toda una cuadra empezáramos a entonar, todas personas que manejaran un instrumento, una melodía, y en 1 hora de la tarde, 1 hora de la noche, se escuchaba una melodía a nivel de barrio, a nivel de colonia. Asimismo, que dijera, pucha, todas las personas que tenemos un instinto artístico, hagamos algo, pintemos nuestra cuadra y hagamos un muralismo. Y entonces que cada vez que las personas entren a un lugar, porque eso es parte de lo que estamos hablando de la psicología de la ciudad, si la gente entra en un lugar donde hay arte, donde hay cultura, donde hay música, entonces eso, ¿qué pasa? Nosotros estamos mejorando la calidad de vida de las personas. ¿Qué pasa cuando hay un lugar donde hay mucho tráfico? Eso incide en la parte emocional de las personas porque genera estrés.
genera irritabilidad. Entonces las personas llegan irritadas al trabajo, llegan irritadas a la universidad, llegan irritadas a la escuela. Entonces ya llegan primero con un mal deseo, pues no se inicia el día de manera agradable, pero si cuando llegan a un espacio tiene la música adecuada, la música melodiosa, tiene los colores, tiene las texturas agradables, tiene un espacio donde hay suficiente iluminación, donde hay confort físico y visual, la gente se incita a trabajar, a estudiar y a desarrollarse mejor en cualquier lugar. Y interesante esto, porque me asaltó otra idea. Aquí se volvió el individualismo en la colonia, en el barrio. Anteriormente uno se vivía en pobreza, pero no había diferencia entre el que tenía y el que no tenía, sino que los niños al final terminaban compartiendo todos en la cuadra, jugando maules, jugando el trompo, jugando el barrilete, y así interesante la comunidad. Ahora hay comunidades cerradas y hay espacios dedicados para los niños, o hay estas áreas sociales que llaman, pero que de sociales no tienen nada, porque pasan cerradas todo el día, poca actividad de los jóvenes en irse a jugar una potra, en ir a jugar basquetbol, el vecino no se conoce con el otro vecino, y es parte también esto de que nos falta volvernos más filosóficos. Claro que sí. Fíjense que... en Nueva Acrópolis ustedes, eso es lo que pretenden. Claro, nosotros lo que vemos el mundo de una forma en la que si cada persona cambia, todo a su alrededor cambia. Claro. Si esta persona empieza a pensar de manera colectiva, si empieza a decir, bueno, si yo, ¿por qué me tengo que detener? Si los demás, por ejemplo, tenemos un área, generalmente hay lugares donde una calle cerrada, tiene una boca calle, tiene un espacio que se puede restaurar, un espacio que es municipal. Entonces se puede pedir un permiso y decir, yo me puedo armar una banca. Y venir otro vecino y decir, yo voy a ayudar a hacer un sendero. ¿Qué pasa? Entre todos, por ejemplo, porque a veces, no podemos decir simplemente que el gobierno lo haga. Es una forma de indiferencia. No necesariamente todo recae sobre el gobierno. El ciudadano como tal debe de actuar también. O sea, ¿qué pasa cuando hay una jardinera y la gente le echa basura? La está arruinando. Entonces, filosóficamente, si tenemos nosotros, en nuestra escuela, le tratamos de enseñar a las personas o incentivar que como se desarrollen los valores, que las personas empiecen a creer en sí mismos, que crean que ellos son agentes de cambios, que cada persona puede cultivarse y puede cultivar algo diferente. ¿Qué diferencia hay cuando alguien viene de la colonia, por ejemplo, y dice, en mi acera yo voy a plantar un arbolito o voy a engramar el frente de mi casa? Entonces, si alguien viene y lo ve, la otra persona dice, pucha, no me cuesta nada, yo también lo puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a cuidar y a mejorar nuestra esquina. Como dice usted, o sea, nosotros, cuando alguien me pregunta, pucha, ¿para qué sirve un parque dentro de una escuela? ¿Por qué siempre, a la hora en el reglamento de construcción, existen el 15% que es un área verde, un área municipal? Porque es necesario tener una huella verde en primer lugar, un lugar donde se mantenga todavía, como dice usted, tierra, grama o que tenga árboles, pero además de eso, es un núcleo donde las personas deberían de ir a socializar. Entonces, ¿qué pasa? No necesariamente se debe decir, es que la alcaldía no le da mantenimiento. Nosotros podríamos también mejorarlo, no estar solo dependientes, que eso es lo que nos hace indiferentes. Sí. Cuando vemos el lugar en malas condiciones, nadie dice, yo lo voy a arreglar, que es algo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros este fin de semana, el domingo, tenemos una acción social, vamos a ir a un parquecito en Linaca, donde da tristeza ver los juegos, donde están los sube y baja con unas tablas todas partidas. A los columpios les reventaron las cadenas. Entonces uno dice, pucha, cuando es niño, uno con poco se empieza a trabajar. Si los niños con un pedazo de lazo ponen una llanta y ya eso les ha servido para divertirse Exacto, entonces nosotros vemos el lugar y decimos, pucha, nosotros podemos hacer algo por este lugar, pues no tenemos que depender de nadie más. Entonces incitamos a las personas a que desarrollen ese sentido de voluntario y vengan y nos ayuden. Y nosotros vamos a ir a pintar las verjas, vamos a pintar los columpios, vamos a pintar los juegos infantiles y los vamos a restaurar para una escuela de 200 niños que ha tenido ese espacio en mal estado, no sé si la verdad meses o años, la verdad. Sí. Entonces nosotros decimos, y nosotros tomamos la acción. Entonces nosotros decimos, cada ser humano tiene el poder de generar un cambio en su sociedad, pero si actúa como tal.
y lo actúa de manera generosa y entregada, no diciendo voy a ir a pintar para que me vean. Ahora, usted que es urbanista, ¿por qué razón, si se hacen colonias, digamos, cerradas, y el objetivo es, presumo que el arquitecto presumió que eso era para que hubiese una mayor relación entre los vecinos, pero es todo lo contrario, nos volvemos como pequeños núcleos donde no hay relación, no tenemos relación entre los vecinos. Originalmente usted sabe que los circuitos cerrados han surgido como una presión, ¿no? Una presión a la seguridad. De una manera, yo lo puedo ver de manera positiva. ¿Qué pasa? Cuando el circuito cerrado no tiene un espacio social que tenga las condiciones adecuadas, difícilmente los niños, porque van a haber niños en esa cuadra, van a ir a jugar. Entonces, si el lugar como tal no tiene un espacio adecuado para que los niños salgan, los padres no van a salir tampoco. ¿Qué pasa con muchos circuitos cerrados? Que solo son casas por un lado y casas por el otro, y no tiene un espacio que integre a esta comunidad. Como le digo, ¿qué pasa? Tenemos la mala influencia, la mala percepción de que la única forma, yo le digo a mis estudiantes, porque también soy docente, les digo, estamos volviendo a la era medieval, les digo, al oscurantismo. No, hombre, ¿por qué arquitecto? Me dice, bueno, nos estamos amurallando en la era de los señores feudales. ¿Qué es lo que pasaba con los lugares? Tenían unas grandes murallas, o sea, tenían todo bien, tenían unas atalayas, tenían unas torres de vigilancia. Eso es lo que estamos haciendo, pues. Pero ¿qué pasa? Nosotros, como le decía, trayendo de nuevo la vigilancia natural, si entre los mismos vecinos nos cuidamos, si entre nosotros tenemos visión hacia nuestras casas, si tenemos un espacio abierto, claro, no le estoy diciendo que todas las casas demuelan sus frentes, ¿verdad? Porque las que tienen circuito cerrado podrían tener todo su frente abierto, porque estamos hablando de que hay un lugar que sirve como un filtro para que acceda a las personas que viven en el lugar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros como vecinos nos estamos cuidando nosotros mismos, estamos viendo que algo pasa con el vecino de enfrente, debemos de tener el valor, la ética de decir, pucha, me voy a preocupar por mi vecino, porque así mismo, o sea, me estoy preocupando por mi cuadra. No solamente, vaya, puede sonar un poco egoísta, pero nosotros debemos pensar que somos parte de un todo. A mí me impresiona en los Estados Unidos, y a cualquier ciudad que uno va, que no tienen muros. Exacto. Solo la casa ahí, y entonces ocurre un crimen, ocurre un robo, lo que sea, no andan buscando, sino que el mismo vecino se encarga de decir, entró y nos han metido la idea que los gringos son gente que no se mete con la vida de los demás, que son independientes. No, pero están pendientes de a tal hora ingresó un vehículo, tal color, tal placa, se bajó un individuo. Yo recuerdo el caso de O.J. Simpson, que es uno de los casos más emblemáticos. Entonces, a qué hora había entrado, si iba con guantes o si iba sin guantes, a qué hora salió, cómo arrancó el vehículo, se lo hizo de manera intempestiva o lo hizo despacio. Son detalles que se los dijeron los vecinos. Y ahí no necesitan muros. Me sorprende porque el otro día estaba yo visitando el sector del Latío y es una zona donde hay, como le diríamos, barrio seguro. Pero me sorprendo porque una cantidad de vecinos están levantando muros. Entonces, la pregunta que hoy la respuesta usted hoy me la da. ¿Por qué razón tenemos que estar construyendo muros en los lugares donde no debemos de sentirnos presos? Ese es el detalle. Porque eso, yo creo que también, si construimos un muro, eso nos da un sentimiento de privarnos. Si quitamos el muro, es de libertad. La percepción del arquitecto es en ese sentido también. Claro, acuérdese que nosotros buscamos, como le digo, cada unidad habitacional es parte de un todo, es parte de la ciudad. La casa forma parte de un circuito cerrado, el circuito cerrado forma parte de una colonia, la colonia forma parte de un barrio, un segmento de la ciudad, y así vamos funcionando. Entonces, como urbanista uno debe de pensar desde el momento que ese carro de esa casa sale, cómo transita de su circuito, de su colonia, hacia las calles de desahogo, que son el anillo periférico, los bulevares, que son las calles donde hay mayor fluctuación de vehículos. Entonces,
nosotros debemos de pensar, pucha, tenemos que hacer que la gente se integre, tenemos que hacer que la gente se comunique. Entonces, de primas a primeras, si se fija, hay varios proyectos que cuando entregan la casa, la entregan sin el frente. De una manera es para que la gente tenga esa comunicación. Claro, hay personas que quieren vivir hacia el interior, que eso es un problema que tenemos psicológicamente en la ciudad, si estamos hablando. Filosóficamente, ¿qué podemos decir? ¿De qué manera una persona puede ayudar a otros o puede ayudarse a sí mismo si está incomunicado de todo el mundo? Y no, hay gente que está viviendo en su propia fortaleza, por decirlo así. Entonces, nosotros decimos, no, integremos a esta persona con el vecino, integremos a estas dos personas con un área social. Esta área social ayuda a que todos se comuniquen de una u otra manera. Ahora, hablando de Nueva Acrópolis, Claro. ustedes es como una escuela de filosofía. Así es. ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen con el hecho de que si yo tengo interés o cualquiera de los televidentes tuviese interés, qué es lo que buscan ustedes? ¿Qué pretenden? ¿Son alguna organización religiosa o simplemente filosofía? Sí, nosotros somos, no somos religiosos, o sea, es una asociación cultural que promueve el arte y la cultura y la aplicación de la filosofía en la vida. Nosotros vamos a tener un curso de filosofía el sábado 30 a las 11 de la mañana para aquel que quiera integrarse, que quiera conocer un poco, que quiera saber, o por el simple hecho de conocer un poco más la historia de la humanidad. Nosotros como objetivo es hacer un mundo mejor, con cada vez personas mejores. Si una persona mejora, como le diga, si cada persona toma la conciencia que es un agente de cambio, si cada persona toma la conciencia de que puede generar un cambio en la sociedad, un cambio en su sitio, un cambio en uno mismo como base, como mínimo uno puede encontrar respuestas cuando uno hace un viaje interior. ¿Qué pasa? Nosotros vivimos bien exteriores, vivimos exteriorizando hacia la tecnología, hacia el espacio de trabajo, hacia otras cosas, pero ¿cuánto le dedicamos nosotros a conocernos a nosotros mismos, a superarnos a nosotros mismos, a saber qué hacer cuando encontramos estas situaciones y cómo mejorarlas? Entonces, la Escuela Nueva Acrópolis da una serie, un abanico de oportunidades para diferentes tipos de gustos, porque tenemos cursos de filosofía, como este es el primero, aplicado a la vida. Tenemos, cursos de dibujo y pintura, de elaboración de cómics, de danza árabe, tenemos cursos de francés, tenemos lectura veloz, oratoria, tenemos concursos de fotografía, tenemos también cursos de fotografía. O sea, de tal manera que tenemos ese pensamiento, que si cada persona tiene un poquito de arte en su día a día, si cada persona se culturiza y aprende un poco más a tener una mentalidad más abierta y a darse cuenta de que cada uno es un elemento importante de la sociedad y que cada vez que nosotros hacemos nuestras actividades de la mejor manera, cuando hacemos nuestro trabajo con la mayor dedicación, estamos ayudando a que la sociedad cambie. Ahora, este concepto de cultura, porque tenemos, de repente la gente dice, cultura es la danza folclórica, la comida que nos han dicho que es tradicional, pero como hondureño, ¿qué tenemos que entender como cultura? ¿Cuál es y qué nos trae la cultura de por sí? ¿Qué beneficio me trae a mí la cultura? Bueno, la cultura, en primer lugar, para todo hondureño, debería de conocer su historia, debería de empoderarse de sus pensadores, de sus tradiciones, porque debemos de, si nosotros vemos las culturas más antiguas, como la egipcia, romana, como le digo, nosotros también tenemos cultura, nosotros tenemos a los mayas, tenemos una cultura fuerte que fue un gran representante de arquitectura, de arte, de política, de ciencia a la humanidad. Entonces, con la cultura, por ejemplo, si nosotros mientras más conocemos de lo que nosotros tenemos como hondureños, si nosotros conocemos nuestras tradiciones, que tenemos fuertes tradiciones, tenemos ceremonias, tenemos espacios ambientales muy hermosos, si nosotros nos podemos sentir orgullosos de ser hondureños, porque estamos conociendo toda nuestra historia,
todo nuestro entorno, estamos conociendo también que nosotros podemos aplicar, que nosotros también tuvimos algún aporte a la historia de la humanidad. Como le digo, en este caso, hay gente que mira de menos pucha cuando ve a las entidades garífunas, a las entidades misquitas, lencas, que son, algunos son descendientes, en este caso de los mayas, y nosotros debemos decir, pucha, deberíamos de traer de esa cultura, nosotros deberíamos de traer esto y dejarlo reflejado en algún monumento, en texturas, traer ciertas condiciones que son aplicables hasta el sol de hoy. ¿Qué pasaba con estas culturas de la antigüedad? Que ellos pensaban en algo a posteriori, o sea, ellos pensaban en la impermanencia, o sea, perdón, en la permanencia. Entonces, en la atemporalidad. Nosotros actualmente estamos pensando en lo temporal, en lo efervescente. Entonces, como hondureños, si nosotros nos culturizamos de acuerdo a nuestras tradiciones, de acuerdo a nuestras costumbres, si no las olvidamos, si no olvidamos nuestras raíces, tenemos identidad. Entonces, la cultura ayuda a que nosotros nos reconozcamos como ciudadanos de un país, de una comunidad, de una cultura rica, fuerte, que no tiene, en cierto modo, no tiene nada que envidiarle a otras partes del mundo. Más bien, otras partes del mundo nos vienen a envidiar a nosotros cuando empiezan a conocer nuestras tradiciones. Escucha, nosotros tenemos danza folclórica muy hermosa, tenemos artistas tradicionales muy buenos, tenemos escultores. Entonces, cuando la gente empieza a darse cuenta que aquí tenemos capacidades, que tenemos talento, que tenemos la oportunidad de generar un cambio en nuestra sociedad, la cultura nos permite hacer eso. Y la filosofía hace que nosotros nos conozcamos, nos demos cuenta de ello y ponerlo en práctica, convertirnos en personas que tenemos sabiduría más que conocimiento. En esto del arte, porque también las limitantes que ocurren hasta en los mismos profesionales. Yo, lógicamente, me voy a poner yo de ejemplo para no herir susceptibilidades. Entonces, creemos que el arte es solamente el que pinta. No. Y que arte solamente es el que tiene la oportunidad de aprender un instrumento musical en una escuela. Entonces, pero aquí el teatro, muy poca gente lo visita, claro. Que son manifestaciones del arte, una exposición de pintura, aunque usted no lo entienda. Me parece a mí que va ayudándonos, ¿verdad? Aunque no lo entendamos la primera vez, consultando, va a ir mejorando nuestra concepción en la tercera vez, la cuarta vez, hasta que en algún momento tengamos una idea generalizada. En cuestiones de arte, ¿cómo andamos? ¿Hay realmente esa proyección? ¿Hay gente que realmente se está dedicando al arte y que tal vez lo que ocurre es que la otra parte de la sociedad nos volvemos ciegos? Ese es el detalle. Fíjese que, como le digo, siempre trayendo nuestra escuela. Nueva Acrópolis le enseña a las personas a ver más allá. O sea, aprendemos, cuando nos conocemos, aprendemos a ver más allá. En el arte, como usted lo está tocando ahorita, nosotros estamos viendo que el arte debe de ser, así debe de ser, una expresión armónica que despierte sensaciones en las personas. No necesariamente tiene que entender el objetivo o el mensaje directo del artista, porque todo artista y filósofo lo que trata es de expresar algo y hacer despertar una sensación en las personas. Entonces, ¿qué pasa? Hay artistas, sí, tenemos muy buenos artistas. Hay eventos artísticos, sí, que tal vez no se les da la suficiente promoción. En este caso, nosotros pues los invitamos a todos a que vayan el sábado 30 a la Escuela de Música de Honduras a ver este concierto filarmónico que van a estar 80 personas tocando entre maestros y estudiantes, y a que por un momento se desconecten. Porque ¿qué pasa con el arte? El arte es una forma de transportarse a otra situación, a otro momento, a despertar una sensibilidad, que es lo que pasa que estamos perdiendo como sociedad. Tenemos una falta de sensibilidad ante la violencia, sensibilidad ante la política, sensibilidad ante el arte, ante la ciencia. ¿De qué sentido? De que no nos sentimos con el deseo de, pucha, ya estudiamos, vaya, ¿qué pasa? Nosotros decimos, ya saqué mi título universitario y ahí murió, ya no vuelvo a estudiar nunca más. O la gente está tratando de sacar carreras cortas, quiere que cada vez sean más cortos para dejar de estudiar. ¿Qué pasa? Como filósofos somos amantes de la sabiduría. El aprender, uno nunca deja de aprender, siempre aprende. ¿Qué pasa como filósofo? Nosotros estamos atentos y
nosotros como filósofos estamos conscientes de que nosotros de cada persona podemos aprender algo. Claro. De cada situación podemos aprender algo. Entonces eso nos ayuda a construirnos a nosotros y ser mejores cada día. Y hay una gama de lo que usted decía, que de repente en la escuela, en el colegio, en la universidad, se nos habló de los filósofos y de principios filosóficos, y de repente nos pusieron a leer poesía, a leer un libro, a tratar de analizarlo, Claro. de interpretarlo. Pero se terminó esa faceta de nuestra vida y ya nos olvidamos de que en algún momento es importante sentarse a leer poesía, Claro. a poder ver, escuchar una canción, o, ¿por qué no? Yo recuerdo a mi maestro de música en el Instituto Guillén Zelaya. Él nos ponía en ese tiempo eran tocadiscos, ponía ahí y ponía cantidad, la clase era de escuchar música clásica. Tal vez me acordaré yo de algunos músicos, ¿verdad? Pero sí creo que me sensibilizó el oído a la música. Claro, tal vez no logré entender todo lo que el significado que tenía, la explicación que él daba magistralmente en la clase, pero fui aprendiendo mi oído se fue adecuando a escuchar cosas buenas, ¿verdad? En la música. Entonces, yo creo que si los que hemos tenido la oportunidad de estar en la escuela, en el colegio y más los de la universidad, deberíamos de tener como forma de vida el rescatar lo que los filósofos han dicho, porque uno encuentra ahora con estas redes sociales, especialmente en los Twitter, hay gente que se dedica a estar plasmando ideas o pensamientos de los filósofos, y qué impresionante, cosas que le pueden cambiar la vida a uno si lo toma como modelo de vida. Así es. Y eso me imagino que es el Nueva Acrópolis que ustedes lo buscan. Pues fíjese que Nueva Acrópolis, como le comentaba, al usted aprender acerca de la cultura, vaya, si hablamos de pensamientos filosóficos, si hablamos de Confucio, si hablamos de Buda, si hablamos de Lao Tse, si hablamos de la cultura de, bueno, los filósofos romanos, los filósofos griegos, cuando usted empieza a ver estos pensamientos, usted empieza a ver que hay situaciones que nosotros creemos que son ajenas a los demás y que nos están sucediendo solo en este momento. Cuando usted se da cuenta que Sócrates, que Platón, que Aristóteles, que Confucio le puede dar una frase que a usted le puede traer respuestas en este momento, usted empieza a ganar culturalmente una conexión al pasado y ver que dice, pucha, esto no me pasó solo a mí, esto pasó hace 5.000 años, esto pasó hace 2.000 años. Porque quiero pensar que es algo ajeno a todo, que nadie me entiende. Eso es una cosa que estamos hablando. Tenemos una fragilidad psicológica. Entonces, nosotros pensamos que nuestra situación es única y que no afecta a nadie. Ahora, ¿por qué han trascendido tanto los filósofos del pasado y no los actuales? Ok, hay muchos actuales que están utilizando como base a los filósofos antiguos. ¿Y qué pasa? Tenemos también el detalle de querer ser originales, de querer sacar nuestro propio pensamiento. ¿Qué pasa con el contemporáneo? Esa es la diferencia. Ellos están pensando en el momento, están pensando en algo que se adapta a la situación del momento. Los filósofos antiguos generaban una conciencia universal, generaban una conciencia que era atemporal. Entonces, ¿qué pasa? Si hablamos de arquitectura, si hablamos de filosofía, si hablamos de arte, si hablamos de ciencia, nosotros estamos hablando de monumentos que pueden pasar 2.000 años y siguen siendo atractivos, siguen siendo interesantes. Hablamos de frases filosóficas que siguen siendo interesantes, que siguen dándonos un sentido. Hablamos de obras artísticas que fueron hechas no por el hecho de quiero que me paguen bastante, quiero que quede una cosa que me van a sacar a relucir y me va a dar fama. No, en ese momento se trataba de hacer algo que diga... Era una expresión espiritual, exacto, básicamente. Exacto, entonces la gente buscaba algo más que lo material. Entonces,
Eso es lo que O sea, más que trascender por la fama y que lo conocieran por buen pintor, o por buen músico, o por buen filósofo, él lo que quería era expresar la capacidad que tenía de en un lienzo poder, mediante una pintura, expresar todo lo que tenía en su interior. Y que lo miramos 100, 200 años después, y uno dice, pero qué genialidad. Yo no he tenido la oportunidad de estar en la plaza de San Pedro, pero en la iglesia, esta iglesia católica, donde está, ¿cómo se llama? La Basílica de San Pedro, donde dicen que es algo... Tiene una columnata. Sí, y es espectacular todo lo que se pintó. Vaya, si hablamos en este sentido, los arquitectos que trabajaron en esta y artistas, ellos estaban pensando en dejar un edificio para la humanidad. No estaban pensando en hacerse famosos, no estaban pensando en que voy a ganar bastante dinero, voy a mantener el trabajo lo más que pueda. No. Ni para el que gobernaba en ese momento. Exactamente, porque ahí no fue construida por uno, fueron por varios arquitectos. Sí. Porque eran construcciones que duraban, no como ahora, no, eso tiene que estar en un año, tiene que estar en 2 años, no. En este caso duraban 10, 30, 40, 50 años, como en el caso de la Sagrada Familia de Gaudí, que ya lleva como 40 años construyéndose y le falta todavía más, porque él no estaba pensando en quiero que la gente se acuerde de mí, él estaba pensando en hacer una obra que cuando la persona entrara sintiera una parte del cielo, una parte divina, que estuviera entrando en un lugar que forma parte de algo más grande, algo más que evoque sensaciones a las personas, y que no importa si es religioso, si es católico, si es protestante o lo que sea, al entrar a la edificación como tal, lo que quiere hacer es la parte magnánima, algo que es monumental. En el caso de la Basílica de San Pedro, usted siente que está entrando a la casa de Dios, porque es un espacio amplio, es un espacio alto, es un espacio que da serenidad, que las esculturas, todo está de manera armoniosa, enfocándose a que la persona que entre sienta como que está en un pedazo de cielo. Y como le digo, no está insultando a nadie, no necesariamente si sea de una religión diferente, pero si es una persona espiritual y de mentalidad abierta, que eso es una de las cosas que nosotros tratamos de desarrollar en las personas, que si una persona entiende el objetivo de cada religión, de cada cultura, uno empieza a darse cuenta que no deben de existir tabúes. Tabúes como no se puede hablar de religión, no se puede hablar de deporte, porque alguien se va a sentir mal. ¿Por qué se va a sentir mal? Pues, o sea, la persona debe tener la capacidad de poder escuchar a otra opinión y no sentirse ofendido, porque simplemente la otra persona está opinando diferente. Eso es todo. Bueno, le quiero agradecer su presencia esta mañana. Sin duda que es un honor para nosotros que Nueva Acrópolis nos haya aceptado la invitación y compartir con el arquitecto Germán Andino del diario vivir, porque este es el diario vivir. Lo que pasa es que a veces no nos detenemos, ¿verdad?, a decir, bueno, ¿qué es lo que ocurre en mi entorno? ¿De qué manera yo puedo contribuir a que esto sea diferente? Porque siempre estoy esperando, y esta sociedad en los últimos años, yo estoy sorprendido, y lo mencionamos casi a diario, de que somos una sociedad que estamos esperando ya no que nos resuelvan los de aquí, sino que venga el gringo, que venga el europeo, que venga el salvadoreño a resolvernos los problemas en Honduras. Hay como parte de nuestro sentir es que el que es amigo de nosotros está obligado a tener que ayudarnos. Yo he escuchado que vienen y dicen, presenta cartas credenciales el embajador de Guatemala. Y la primera pregunta del periodista es, disculpe, ¿y en qué nos va a ayudar Guatemala? No, hombre, si él solo viene a presentar las cartas credenciales y va a haber una relación bilateral. ¿En qué nos van a ayudar? No, es en qué podemos, qué es lo que vamos a compartir, que es diferente. Entonces, veo que en Nueva Acrópolis el objetivo es que el individuo se sienta importante, que se conozca a sí mismo y que puede ser factor también del desarrollo, de cambio, en el desarrollo de la sociedad y donde se encuentre, donde el aspecto espiritual, usted lo siento que no es como obligatorio pertenecer o no pertenecer a una iglesia. No es necesario. O sea, la parte religiosa. O sea, no es que le estoy diciendo que la gente deje la religión, simplemente
un objetivo que tiene la religión es despertar la parte espiritual de las personas. Sí. Unas personas se van a sentir más cómodas con una que con otra. Sí. Y lo que no debería de haber es fanatismo. De tal manera que, ¿qué pasa? Son caminos espirituales. Todas las religiones llevan a algo parecido, a ser mejores, a buscar lo divino, a tener una conexión y a ser mejores personas. Ese es el objetivo real de la religión como tal. Sí. Por lo tanto, no deben de ofenderse porque tu religión es otra y la mía es otra. Eso no debería existir. Entonces, ustedes en eso sí son respetuosos y no hay ninguna... Claro. No tenemos... El tema no es ir a discutir, sino No. que ver cómo se pueden Exacto, el detalle es relacionar. darle a conocer a las personas que no importa la religión, el partido político, el equipo de fútbol que siga o lo que sea, eso no importa, porque la idea es desarrollar una conciencia global, desarrollar una conciencia de una mentalidad abierta y desarrollar tolerancia, desarrollar valores donde las personas digan, bueno, yo soy quien soy, sé lo que sé y puedo hacer algo importante. Y no me debo de sentir ofendido porque alguien sea diferente o porque actúe de manera diferente o porque haga algo diferente o que vaya a un lugar diferente. Nosotros debemos de tener la capacidad de adaptarnos. Entonces, si nosotros nos culturizamos, si nosotros adoptamos la filosofía en nosotros, que el sábado 30 pueden llegar a las 11 de la mañana. Correcto, eso quería Y también culturizarse por medio del concierto de gala que el sábado 30 a las 6 de la tarde en la escuela de música, las personas pueden tener una actividad diferente, porque no solamente, ¿qué pasa? O vamos a ver partidos de fútbol, que no digo que sea malo, o vamos solo al cine, o vamos a comer, y esas son todas las actividades. Esta actividad que ustedes tienen el 30 de noviembre, Ajá. creo que también no es con el objetivo de quien sepa de música. No. No, puede ir, pues se puede dar la oportunidad en Cualquier familia. Así ¿Cuánto es es. el costo? 100 lempiras en la entrada. 100 Entrada. lempiras. Así Y es. dice, o el pastor de la iglesia donde yo asisto, dice, no, cuando a la gente le dicen va gratis, ¿por qué no le agarran? Entonces, hay que contribuir porque Claro, tiene una contribución, costos, claro. pero también en la formación hay que invertir. ¿Verdad? No es gastar, es invertir. Es inversión. Si yo quiero aprender, por ejemplo, ustedes dan el curso gratis de filosofía, y puede ser que no sé si los otros cursos El también. el curso de filosofía, que ese mismo sábado empieza, el primer mes es gratis, pero luego son 300 lempiras al mes. Pero imagínense, está recibiendo 2 horas semanales Sí. de un curso de filosofía, recibe también un manual donde usted puede llevar control de lo que se va aprendiendo. Y, pucha, son esas actividades donde usted conoce a las culturas antiguas, la cultura de la India, a Roma, a Egipto, a Grecia, y por un precio bastante módico, pues. El primer mes es gratis para que las personas vayan, intenten. Los invito, pues, a conocer este tipo de actividad, a que ¿Ustedes dónde dialoguen. están ubicados? Estamos ubicados en la colonia Florencia Sur, en la calle de atrás de Senros, Sí. del Kinder Happy Faces. Usted dobla la mano derecha y usted solo continúa y enfrente va a ver el título de Nueva Acrópolis. ¿Tiene algún teléfono? Sí, tenemos, ya le digo cuál. Porque es importante si alguien tiene interés. ¿Y de qué edad puede empezar a llegar a...? Bueno, en los cursos culturales que tenemos, dibujo y pintura, tenemos arcilla y otros tipos, pueden llegar desde 7, 8 años a esta parte cultural, que significa desarrollar una aptitud, desarrollar un pensamiento. Y ya en las clases de filosofía, pues desde la adolescencia, pueden ser 16, 17 años, 18 años en adelante, porque la idea es poder tratar este tipo de situaciones desde temprana edad, ¿verdad? El número al que pueden contactarnos es al 2232-0727. Y como pueden ir también a nuestra sede de Nueva Acrópolis, en la Florencia Sur, en la calle que está atrás de Senros, o pueden ir al Centro de Medicina Integrativa Biosalud, en Hotel Plaza Florencia, en el primer nivel. Ahí también pueden comprar boletos si desean. Y a las clases, pues, tenemos una sede en Los Próceres también, y tenemos esta en Florencia Sur. Aquí en Honduras hay 4 sedes. A nivel internacional son 60 países los que estamos ubicados. Ahora, me repite el número para que podamos, si hay alguien porque este programa se repite en diferentes horarios, Ok. también puede seguirnos a través del Facebook Live, lo puede también ver en nuestro canal de YouTube, Javier Aguilera 36. Si usted tiene interés, tal vez solo vio una parte del programa y quiere volver a verlo, pues también
puede hacerlo a través de las redes sociales. Al 2232-0727. 2232-0727. A ese número pueden comunicarse o por la página de Facebook también se pueden Muchas comunicar. gracias, arquitecto. A usted por ha sido invitarnos. un honor compartir con Igual usted. para mí. Y esperamos pues, de que la gente vaya entendiendo estas cosas y si Claro. tienen interés de ir a Nueva Acrópolis, ya él nos ha brindado la dirección donde ustedes pueden ubicarlos y poder ser parte también de este concierto del día 30 en la Escuela Nacional de Música, donde estará un importante concierto. Hay que ir en familia, hay que educar a los hijos en función de esto, Así familiarmente. Estas actividades no deben de hacerse de manera sola, deben de hacerse en familia, ir al teatro, y eso no es que lo va a hacer a Al verse a museo. usted como más ser alguien que pretenda ser de sangre azul, no. Le está enseñando a sus hijos cosas positivas, que cuando ellos no se sientan bien, puedan ir a un teatro, y cuando hablo del teatro no es al cine, porque es otra actividad, sino al teatro, que Al puedan museo, ir a un galería de museo, arte. a la galería de arte, ir al zoológico, Sí. e ir tratando de ver en su entorno otras cosas que lo saquen de actividades que no contribuyen mucho en la salud mental, en la salud física y en la intelectualidad de nuestros hijos. Así que muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Los invitamos. A todos ustedes, gracias, que Dios les bendiga, continúen con nuestra programación.